Trabajar con tablas mediante programación es un trabajo arduo y complejo. Sin embargo, Dreamweaver hace que sea mucho más versátil para poder diseñar utilizando estas. Voy a dividir el código para ver el código que se va generando según voy añadiendo tablas. Dentro del panel de insertar, dentro de la vista de diseño, voy a añadir una tabla. Puedo elegir el número de filas y de columnas que tenga esa tabla. Voy a mantener este 3×3. Puedo elegir un ancho de tabla fijo en píxeles o también puedo elegir un ancho de tabla en porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero que la tabla vaya de lado a lado, lo que tendré que hacer será ponerle un porcentaje del 100%. Con eso conseguiría una tabla que se estirase de un lado al otro completamente. Si lo pusiese como píxeles, lo que haría sería que se fuese al tamaño exacto que yo he marcado, por ejemplo 300. Con grosor del borde voy a conseguir que el borde sea más ancho o más estrecho para hacer que se visualice. Voy a poner 0 para que la tabla sea invisible. El relleno de la celda que me va a servir para elegir un margen dentro de cada una de las celdas. Espacio entre celdas, en cambio, va a ser la distancia entre una y otra celda. Se puede ver en el gráfico fácilmente cómo esta línea azul de dentro de cada una de las celdas es el relleno, o sea, el margen de celda, y cómo aparece pintado en azul el espacio entre las distintas celdas con espacio entre celdas. Si yo marco un borde para que se vea el borde, vamos a ver fácilmente estos rellenos de celda y espacios entre celda. Luego puedo elegir si quiero que la tabla que estoy creando tenga encabezado, o sea, tenga un aspecto distinto la primera fila, la primera columna o ambas. Voy a dejarlo con ninguno. Y en accesibilidad le voy a poner un nombre, tabla de contenidos. Acepto y me crea la tabla con una etiqueta. Ahí podemos verla. Me crea línea alrededor. Le he puesto que tenga borde y de hecho aparece ese borde. Me aparece un espacio de 6 píxeles entre celda y celda y también dentro del contenido de cada celda voy a tener un margen correspondiente al número de píxeles que he definido en la creación de la celda. Si me voy al Firefox, aquí vemos toda esta tabla. Y el código que me ha generado, lo que vemos es que tiene por un lado una etiqueta tabla en la cual defino el ancho, defino el borde, defino el espacio de margen entre celdas y dentro de la celda. Dentro de él he añadido ese nombre de la tabla. Y luego dentro de todo ello voy a tener una serie de etiquetas TR que, como vemos cuando las selecciono, lo que me definen es una nueva fila. Y dentro de cada nueva fila voy a tener etiquetas TD que hacen referencia a las distintas celdas. Podemos ver que otra fila con otras 3 celdas, otra fila con otras 3 celdas. Si por ejemplo eliminase una de ellas, el efecto es que esa celda efectivamente desaparece. Para trabajar, no obstante, con tablas es mucho mejor que utilizando el código, utilizar el propio Dreamweaver. Por ejemplo, aparte de las propiedades de la celda de las que hemos hablado, voy a seleccionar la tabla. La mejor forma de seleccionar una tabla es pulsando sobre la etiqueta tabla y aquí puedo controlar de nuevo el número de filas o de columnas. Por ejemplo, voy a añadir una columna más. Ahí aparecería. Controlar el ancho. Puedo controlarlo directamente desde aquí con porcentaje y poner que sea al 100%. Y aquí me hace una tabla que va de lado a lado. Podríamos verlo dentro del Firefox. Aquí vemos como si yo estiro, la tabla se estira y se encoge conmigo. Hacer que sea en píxeles y que sea 250. Puedo controlar los rellenos de celda y el espaciado. Si los elimino, vemos cómo ha cambiado completamente esta tabla. La alineación predeterminada de los distintos elementos, voy a hacer que todo ello vaya centrado como bloque, por un lado, o cada una de las celdas independientemente su contenido. Aquí tengo alineación horizontal, centro. Sigo seleccionando sobre la tabla, entonces hago que aparezca centrada, alinear centro, voy a quitarle el borde, por ejemplo, 0, y ya tengo esa tabla allí colocada. Si selecciono distintos elementos, con Dreamweaver lo tengo muy fácil. Aquí en tabla de contenidos podría borrar o añadir. Si quiero seleccionar una sola celda, lo que hago es utilizando la tecla Control. Vemos que me indica con el cursor que voy a seleccionar una celda y de hecho me indica qué celda poniendo una línea roja alrededor. Pincho, queda seleccionada esa celda y me muestra las opciones de ella. Dentro de la etiqueta HTML puedo seleccionar que todas ellas salgan como encabezado, por ejemplo, encabezado 4. Podría hacer que saliese en negrita, cursiva, añadir opciones de listas, o sea, todas las opciones típicas de texto y además las opciones propias de celda. En la parte de abajo me muestra celda, me dice qué alineación horizontal, por ejemplo, en este caso, en estas solo en concreto voy a hacer que sea alineación izquierda, vertical, por ejemplo, que salgan al medio. Puedo controlar también el ancho y el alto de una celda, entonces puedo hacer que tenga 100 píxeles de ancho. Vemos cómo aparece más estrecha. Si no cabe, pues bueno, voy a añadir un poco más, 180.
100 píxeles de ancho y de alto también, por ejemplo 35, y entonces veríamos cómo aparece con 35 píxeles de alto, centrado el texto, colocado hacia la izquierda y además con un ancho prefijado. Puedo también ponerle un color de fondo, gris, y esto mismo que he hecho sobre una sola celda lo puedo hacer sobre agrupaciones de celdas. Entonces puedo seleccionar toda la fila, pulso sobre la etiqueta TR y aquí puedo trabajar de nuevo pues igual, solo que en este caso me puede interesar hacer modificaciones solo sobre la altura. Selecciono la altura, voy a ponerle 35 y así toda esa fila aparecería con 35. Puedo también trabajar poniéndome sobre su parte izquierda, vemos que aparece una pequeña flecha que me indica que si hago clic selecciono toda la fila. Y si me pongo encima, toda la columna. Entonces, sobre toda esta columna puedo cambiar el color de fondo. Puedo hacer que sean todos ellos colocados a la izquierda y todos ellos respecto del medio. O puedo seleccionar de nuevo filas y hacer que todas ellas tengan determinado alto. Puedo pinchar y arrastrar sobre varias columnas para seleccionarlas. Que todas las columnas tengan un ancho fijo, 55 por ejemplo. Pues todas ellas tendrán 55. Estos datos de ancho me aparecen también dentro de la visualización de Dreamweaver. Aquí podemos ver que me dice efectivamente 55. Puedo seleccionar desde aquí, podría borrar el ancho de la columna para que el ancho de la columna dependa del contenido que lleva dentro y luego además puedo añadir columnas a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, a la izquierda me añadiría una nueva columna. Si metiese datos en cada una de estas celdas, veremos cómo puedo modificar los distintos contenidos. Vuelvo a seleccionar columnas, puedo marcar que sea encabezado 4 todas ellas, o puedo hacer también que todas ellas aparezcan como negrita. Puedo seleccionar todo el grupo de celdas y hacer que todas ellas aparezcan respecto del centro. Y luego también puedo cambiar colores de fondo, hacer que una celda en concreto o un grupo de ellas aparezca con otro color distinto. Guardo, lanzo Firefox y aquí vemos cómo todas las configuraciones que estoy utilizando con la tabla aparecen exactamente igual dentro del navegador. Más modificaciones que puedo hacer sobre una tabla. Selecciono en cualquier parte de ella, aquí la tengo entera, en este caso voy a añadirle un poco de línea para que se vea claramente y vamos a ver que tenemos aquí convertir anchos de tabla a porcentaje, convertir anchos de tabla a píxeles, borrar y borrar. Esto va a servir para que si yo por ejemplo esta tabla la tengo definida como 422 píxeles, automáticamente me lo cambie al mismo porcentaje pero en tanto por ciento. Aquí vemos 44%, sería el equivalente para este tamaño. O puedo hacer el contrario, convertirlo al contrario. Puedo borrar anchos y altos para que la tabla tenga el ancho y el alto correspondiente a los contenidos que tiene metidos dentro. También puedo trabajar con tablas generadas desde Fireworks, puedo diseñar en Fireworks, meter el contenido de ese HTML que me genera Fireworks dentro de Dreamweaver y luego desde aquí volver otra vez a editarlo para hacer modificaciones más visuales. Así que para diseños más complejos puedo trabajar combinado Dreamweaver y Fireworks. Y por último también puedo modificar la estructura de las tablas. Podría hacer que estos dos elementos formasen una sola celda. Para ello selecciono las dos celdas pinchando y arrastrando y en la parte de abajo puedo pulsar sobre el botón de combinar y así tengo dos celdas. O al contrario, puedo crear nuevas columnas. Podría hacer que en esta celda en concreto, pulsando sobre el botón de dividir, me lo dividiese o en filas o en columnas. Decía que iban a ser columnas, 2, acepto, y aquí tendría 2 columnas. O sea que además puedo jugar también con la distribución de las celdas dentro de las distintas columnas. Esto en realidad lo único que está haciendo es añadirme o quitarme distintas etiquetas TD. Podemos ver todo el código que he generado, lo complejo que es, gracias a la utilización del panel de propiedades. No he programado prácticamente nada. También es cierto que estas celdas es bueno utilizarlas con cuidado. Quiero decir, no se trata de seleccionar toda la fila, toda la columna e ir añadiéndoles propiedades, porque luego cuando quiero hacer cualquier cambio, todo está tan relacionado que no hay quien modifique nada. Lo ideal es, si quiero cambiar el alto de todas las filas, o sea, de cada una de las filas independientemente, seleccionar solamente su primera celda y en ella marcar el alto de la fila. Toda la fila dependerá de ese alto. Y lo mismo con las columnas. Cambio las propiedades solamente de esa columna y así consigo que todas ellas hereden esos datos. Con eso no estoy añadiendo muchísimo código por todas partes, tengo un código limpio y fácil de manejar.